Y de es la verdadero, profe. improvisación, ¿verdad? Sí, es Recuerdan que verdadero, profe. hablábamos en clase que de una u otra manera el entrenador debe tener esa capacidad de generar el espacio para que eso se desarrolle, ¿sí? Y que obviamente eso se basa a través de pues de la inteligencia y la memoria táctica. ¿Qué quiere decir? Que si yo no lo realicé, pues muy difícilmente también voy a tener la posibilidad de plasmarlo en un partido, en una competencia. Por ende, la respuesta era verdadero o falso. Verdadero. ¿Quién da más? Sí, verdadero, profe. Verdadero. Bien. Dentro de los principios tácticos ofensivos encontramos en el grupo de movilidad. ¿Cuál de los siguientes principios no hace parte de dicho grupo de la movilidad? Cambios de ritmo, apoyos, cambios de orientación, espacio libre, desmarcaciones. Espacios libres. ¿A qué hace parte el espacio libre? ¿A qué grupo? ¿A qué grupo, muchachos? Porque si sé que Profe, ese es no el es, de penetración, porque si sé que no es en espacios libres, ese pertenece a otro grupo. ¿A cuál? de penetración, profe. ¿Quién da más, Diego? Rápido, revisen ahí para que quede claro el tema. ¿A qué grupo hace parte el espacio libre o los espacios libres? Sí, profe, penetración. Perfecto. ¿Por qué a penetración? Porque lo que está generando es otro momento en ese desarrollo del juego, ¿no? Y el espacio libre me va a permitir penetrar o pasar, doblegar una defensa, por ejemplo. Listo, organizada. Acción técnico-táctica que consiste en el envío y devolución del balón a un toque entre dos o más jugadores de un equipo con el fin de superar a uno o varios defensores. ¿A qué hará referencia ese concepto? Al apoyo, la pared, la demarcación, la conducción, la entrada. La pared, profe. La Perfecto, pared. perfecto. Pues todos los que estuvimos en clase vimos de hecho, tal cual como pegamos acá el enunciado, lo socializamos en clase. Y las características pues me lo demarcan, ¿no? El envío y la devolución del balón a un toque, usualmente se hace a un toque. Y participan dos o más jugadores, pues obviamente con el fin de superar los defensores. Dentro de la contextualización de los espacios libres, se afirma que dichos espacios libres se identifica, se crean, se ocupan, se aprovechan, identifica, crean, ocupan y se aprovechan, son como doble. Se crean, se ocupan y se aprovechan, se facilitan, se generan y se ocupan. Se identifica, se crean, se ocupan y se aprovechan, profe. Perfecto. Entonces recuerden que es un proceso cognitivo, pero para que haya un proceso cognitivo el jugador debe tener claro qué es, o sea que debe identificarlo. Luego a través de las acciones tácticas colectivas o grupales, que son diferentes, se crean esos espacios que se deben ocupar con la pelota o el jugador y pues obviamente que en pro de aprovecharlos para poder finalizar o avanzar en la acción. Los principios tácticos ofensivos se pueden agrupar en los grupos control, movilidad, penetración, improvisación y ataque. ¿Es falso o verdadero? Obviamente Falso. Falso. con la imagen que Falso. tenemos como refuerzo, pues podemos identificar esa respuesta. Se podría decir que el tipo de defensa varía dependiendo, por ejemplo, la disposición del bloque, el tipo de presión que se ejerce, las zonas donde se quiere recuperar el balón o bien el posicionamiento de las líneas, el comportamiento del equipo si no se recupera el balón. ¿Esto es falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Me quedé solo. Verdadero, profe.
¿Nadie va más? Bueno, yo igual que el compañero planteamos verdadero, ¿no? La siguiente imagen se puede evidenciar la marca individual con presión flotante en la fase defensiva. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. Ojo, ¿es una marca individual? No. No, miren los jugadores, de hecho, Falso. También marca zonal, profe, están es haciendo falso. una marca zonal, así de hecho este jugador, como le hemos hablado en clase, lo que intenta es jugar en la división de los espacios de esta marca individual, porque muy seguramente en el análisis táctico del equipo rival, los entrenadores le identificaron que la línea de 4 del Tottenham juega y hace una defensa zonal, ¿sí? Entonces muy seguramente trabajan en esos espacios que pueden generar para dividir a estos dos centrales y por ende el jugador se para casi en la mitad de ellos dos para que él no pertenezca a la zona de ninguno y no tenga la referencia pues de ese marcador central. ¿Listo? Entonces por ende la respuesta es negativa. Es una marca no individual, pero sí es una presión flotante. Pero obviamente por la contextualización general de la pregunta es una respuesta falsa. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Los bloques y su clasificación se determinan por la altura del equipo defensor, que se puede establecer por la altura de la línea defensiva y la línea de delanteros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Estableciendo esas líneas puedo identificar la altura del bloque defensivo que se está utilizando. En la siguiente imagen podemos identificar el bloque alto que realiza el equipo identificado con el color naranja con la estructura D. ¿Qué estructura está haciendo el equipo naranja? ¿Quién responde en ese bloque defensivo? La 2-3-2-3. La A, dice el El uno compañero. 2 3 2 3 profe, el arquero también Uno con cuenta. el portero. Dos. Tres, que es el que no sé si ven el cursor. Uno, dos, tres. Dos pivotes. Uno y dos pivotes. Y tres más adelantados. Esta presión puede tener el objetivo de orientar el juego hacia espacios donde se realizará la presión de forma posterior. Cuando todo el equipo esté, ¿qué puede suceder? Basculando de una zona a la otra, el objetivo es el mismo, pero de forma colectiva. Lo anterior hace referencia a la presión flotante, intensa, alta, presionante. flotante. Flotante. Flotante porque están viajando intentando generar y persuadir al equipo rival para que envíe la pelota en un sector donde se va a hacer posteriormente una presión diferente o un marcaje diferente. Dentro de los estímulos para iniciar la presión que se socializaron en clase, ¿cuál de los siguientes no hace parte de lo expuesto? Cuando hay un pase al portero, cuando hay un pase hacia atrás, cuando hay inferioridad numérica, cuando el balón entra al carril lateral. ¿Cuál de estos estímulos no le dice a mi equipo que tenemos que ir a hacer la presión? ¿Cuál? Cuando hay inferioridad numérica. Excelente, si el equipo rival tiene superioridad numérica va a ser muy difícil que nosotros intentemos generar o que ese sea, ¿cierto?, el estímulo para que nosotros generemos la presión. Pues por lógica y coherencia, pues cuando hay inferioridad numérica. En el presente ejercicio de análisis tácticos podemos identificar puntualmente, porque hay muchos más aspectos que podemos entrar a evaluar, pero la imagen y el soporte audiovisual de la marcación y lo expuesto en clase, obviamente, nos permitía hablar sobre
La altura del bloque defensivo, la dinámica de las basculaciones, la altura del bloque defensivo, el tipo de repliegue. La dinámica de las basculaciones. Excelente, Diego. En el presente ejemplo de análisis de video se está revelando puntualmente el comportamiento de la línea defensiva, la segunda línea de presión, la altura del bloque defensivo, la primera línea de presión. La segunda línea de presión. Listo, lo socializamos en clase y obviamente pues tenemos la indicación visual del análisis técnico, táctico acá, perdón, pues del comportamiento de la segunda línea de presión. Luego teníamos un pequeño videíto. A través del presente video y lo expuesto en clase se identifica que el equipo con posesión de balón realizó un ataque clasificado como ataque directo, contraataque, ataque organizado, ataque en posiciones, por posiciones. Contraataque. ¿Quién da más? Chicos, compañero dijo contraataque, ¿están de acuerdo? Profe, es que a mí esa pregunta no me salió dentro del... Dentro de tu No sé. cuestionario. Sí, Bueno. a mí tampoco, profe. Bueno, sí, porque yo puse 22 preguntas y escogía el sistema 20 preguntas. Bien, pero entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, la visual otra vez, observen hagamos el ejercicio completo. ¿A quién sí le salió en sus preguntas? ¿A ninguno? A mí no, profe. A mí tampoco me salió esta, profe. Bueno, lástima, Profe, a mí estaba tampoco. buenísimo. Bueno, lástima porque estaba muy buena. Observen el tipo de ataque, identifiquen qué tipo de ataque es, teniendo en cuenta lo que vimos en clase. No sé si se acuerdan que en clase socializamos que habían diferentes tipos de ataque. ¿Se acuerdan? También puede ser un ataque directo, ¿no? No hubo un contraataque, profe. Pero sí creo que el balón sale desde atrás. No sé si Y es no del sale, arquero, y no profe. sale con un balón largo diagonal o Es al que, profe, espacio. no veo si sale desde el arquero o fue un corte de balón, no vi ahí. Bueno, la acción lo que pasa es que River Plate estaba atacando, pero recuperan en su última línea defensiva con ese bloque bajo que estaba haciendo y ahí recuperan y hacen la acción, pero sin importar dónde recuperan o cómo empieza la acción, si fue que saque del portero, saque lateral, lo que nosotros tenemos que entrar a identificar es a través de a qué acción se logra llegar a la zona contraria. No es un balón largo, esto no es un balón lanzado al espacio, o sea, no es un ataque directo, no es un contraataque. Podría estar entre ataque organizado y ataque por posiciones, teniendo en cuenta lo que nosotros discutimos en clase y lo que socializábamos va de la mano con un ataque por posiciones. ¿Listo? Porque revisen, posicionalmente el balón supera unas líneas de presión, ¿cierto? Para poder finalizar la acción. Observen. Entonces podría ser ataque por posiciones. ¿Listo? Las dos primeras no, ya que la acción sería un poco diferente. Y acá estaría, toda forma de ataque generalmente cumple con tres fases fundamentales: apertura, elaboración, finalización. Lo anterior enunciado es falso o verdadero. Para mí es falso. ¿Tampoco le salió esta pregunta a ninguno? No, profe, a mí tampoco. No, pero, Bueno, no, pero para mí es falso, profe.
Bueno, entonces, en la socialización de la clase les comentaba que sin importar el tipo de ataque, nosotros vamos a poder identificar tres aspectos fundamentales siempre en ese proceso de ataque, con mayor presencia de uno u otro, pero siempre va a estar generado. Por ejemplo, la apertura quiere decir sacar la pelota de la zona densa de ese momento de presión o donde se recuperó o donde se está iniciando. La elaboración puede ser una elaboración corta, con pocas asociaciones, pero que está buscando obviamente poder finalizar. Entonces, por ende, y con lo que les mencionaba yo en clase, el ataque, cualquier tipo de ataque tiene esta estructura que varía y cambia dependiendo, por ejemplo, obviamente el tipo de ataque. Algunos tienen mayor cantidad de elaboración, ¿cierto? Para poder finalizar. Pero la respuesta a esta pregunta sería verdadero. ¿Listo? En este ejercicio que les acabo de mostrar son las 20 preguntas que me aparecen. De pronto a ustedes les aparecen otras dos diferentes. ¿Cuáles les salieron a ustedes diferentes? Profe, a mí me salió una de decir cuál era el marcaje, el tipo de marcaje que aparecía en la imagen. Ok. ¿A quién más? ¿Qué otra? Bueno, se dieron cuenta, no sé, muchachos, es lo que pues de aquí para allá se intentaba hacer. Y era generar un ejercicio, como me gusta llamarlo a mí, un ejercicio de apropiación de conocimiento, en donde se lograra de una u otra manera, pues, no condensar, pero sí reunir alguna información que se socializó en el transcurso del corte, ponerlo acá, pues, obviamente de evidencia e intentar afianzarlo. Quizás para la gran mayoría de nosotros, estos procesos, como lo estamos intentando hacer, pues, eh, puede que se nos quede en nuestra cabeza, en nuestra memoria, ¿cierto? Algún tipo de información, ya que estamos intentando pues ver el concepto, hacer de una u otra manera un ejercicio práctico, o sea, procedimental, así sea a través, por ejemplo, de análisis de video, y luego tendríamos pues nosotros como el escenario donde estamos validando esa información, que básicamente sería como el ejercicio de presentar el examen, que para pues nosotros o para los jugadores pues serían básicamente el momento de su competencia. Rápidamente uno o dos comentarios, ¿cómo les pareció el parcial? Profe, bien, pero digamos, siento que en los bloques como que no los tengo muy claros, de mi Uy, parte. no puede decirme eso, Kevin. No, o sea, no es que no las entienda, sino como que a veces me confunde, sobre todo habían preguntas que uno sea como que puede ser esta o esta, entonces es como, sobre todo en la marca también. Sí, el Sí, tema de la profe, marca es un igual. poco más complejo, Sí, o por sea, lo que el tema de la marca, digamos, por ejemplo, a veces sí, yo pensaba, no, es personal, pero pues bueno, era zonal. ¿por O qué? la mixta con la combinada también como que es la Porque que más vale. a través, por eso no puse muchas preguntas de marca, porque la marca tendría que verse en el desarrollo de una acción, ¿no? E intentar ver si es repetitivo para ese comportamiento, el comportamiento del equipo. ¿Me explico? No solamente ver si fue una acción fortuita en ese momento que el jugador tomó, por ejemplo, al hombre. ¿Sí? Entonces, por eso es un poco más, digámoslo así, dispendioso poder analizar el tipo de marca. Pero en una acción general global, pues la intención es que ustedes reconozcan los diferentes tipos de marca, los diferentes tipos de presión, etcétera, para no solamente el análisis, lo que estamos queriendo es que ustedes tengan el concepto claro y ojalá que lo puedan irradiar en sus sesiones prácticas. Eso es lo que nosotros queremos. Obviamente falta profundizar un poco más, ir al ejercicio, claro que sí, pues eso lo tenemos completamente claro. Estaba muy dispendioso el ejercicio, el parcial. No, profe, Profe, creo que pues era igual, simplemente leer bien. profe, pues igual por mi parte, igual que Kevin, me confundí, fue en una, o solo me quedaba solo mal una pregunta y fue la de marcaje. Bien, Como tal, pues no la entendía bien y pues me confundí entre marca zonal y mixta. perfecto. Bueno, yo creo que podemos dejar un espacio para que más adelante podamos ir avanzando un poco sobre o profundizando un poco sobre ese tipo de lo de marcajes, ¿vale?
Sí, de pronto ahí estamos como un poquito débil. Pero no me refiero, por ejemplo, a, bueno, de 20 preguntas fallé una, eso es un porcentaje extremadamente alto en eficiencia, sino, por ejemplo, de, oiga, tanta información que hemos socializado y que hemos avanzado porque es mucha información, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, puedo retener un gran porcentaje de ella y contestar a una evaluación de una manera significativa. No tuve que utilizar apoyos, no tuve que acudir, por ejemplo, a mis apuntes, no tuve que acudir a la colaboración de mis compañeros, no revisar internet, no, etcétera. Hacia ese proceso del que yo me refiero y hacia ese proceso del que tenemos que seguir caminando. Recuerden que, pues básicamente este tipo de ejercicios se prestan para muchas cosas. Quizás de pronto ustedes eh, pues tienen algunas habilidades ahora distintas para pasarse en información y poder contestar en colaboración y demás. No me gusta llamarlo como trampa y etcétera, pero pues utilizan algunas herramientas para poder como tener o sacarse la duda en el momento de contestar alguna pregunta. Bueno, ustedes cada uno tiene que identificar si es válido y es justo para su proceso, pero quizás yo creería más bien, sin duda, que más adelante cuando estemos nosotros en nuestro ejercicio, es cuando vamos a tener que probar realmente cuánto sé y cuánto estoy preparado, ¿no? Yo creo que es allí donde pues realmente todo ese tipo de conocimientos toma un poco de valor. Cuando yo soy capaz de reconocerlos, de expresarlos y obviamente de ponerlos en práctica a través de la planificación de mis sesiones. Entonces, básicamente, pues, para este último corte, vamos a intentar avanzar con esta fase defensiva, la fase ofensiva, y vamos, ojalá, a poder o intentar ver un poco sobre la estrategia. ¿Listo? Que es como lo que yo, pues, tenía presupuestado para este semestre. El día viernes están totalmente y cordialmente invitados. A las 10 de la mañana vamos a tener la intervención corta y significativa de el entrenador el entrenador Gregory Méndez, que pues tiene un recorrido bastante significativo y en el último tiempo ha estado vinculado de manera activa en las selecciones Colombia juveniles sub-17, sub-20 y selección Colombia mayores, donde nos va a hablar un poco sobre pues este tipo de procesos de selección que ellos utilizan y demás experiencias con las selecciones Colombia. Entonces están totalmente invitados el día viernes, el que tenga el espacio para que asista a las 10 de la mañana. Yo les enviaré el jueves como el link que vamos a utilizar para que se puedan conectar, escuchar las experiencias, conocer otro contexto y bueno, ¿por qué no hacerle de pronto algún tipo de pregunta a este entrenador colombiano? ¿Listo? ¿Quedó clara la info? Sí, profe. ¿Quién puede asistir? ¿Ninguno? ¿Tienen clase? Chicos, ¿pueden asistir o no? Profe, yo de pronto puedo asistir. Bueno, perfecto. Ahí la invitación está abierta y obviamente pues son bienvenidos porque la intención de atraerlo pues es darle un poco de flexibilidad al currículum y obviamente enriquecerlo, ¿no? En experiencia pues de hasta de mundiales, entonces es muy importante lo que podemos escuchar y aprender. Profe, qué pena, ¿cuándo? Señor, ¿Cuándo es? este viernes a las 10 de la mañana. Ah, viernes. Ah, sí, creo que sí. Listo. Igual no son las 2 horas, quizás lo podamos tener 30 minutos o en un espacio, pero pues lo importante es escuchar también otro tipo de experiencias. Bien, muchachos, vamos a continuar. Ahí ven la presentación. Sí, profe. Sí, sí. Listo, entonces vamos a entrar rápidamente, pero pues espero que sea significativo, tomen apuntes, intentemos mejorar esa parte de nuestro método de estudio como se los manifiesto siempre, ¿listo? Entonces vamos ahora a hablar un poco sobre eh, el bloque defensivo medio,
para que nosotros seamos y tengamos un plus frente a todos nuestros compañeros que están en diferentes universidades, en diferentes niveles enfocados hacia el fútbol, y cuando nosotros hablemos de una fase defensiva, pues tengamos nosotros un plus frente a los demás. Bien, en pro pues obviamente de nuestro trabajo, nuestro quehacer profesional. Bien, ya tenemos, creería yo, una claridad significativa de unas estructuras y unos espacios que tenemos que o debemos tener en cuenta al momento de trabajar el bloque defensivo alto, de estudiarlo, identificarlo y pues obviamente analizarlo en nuestro propio equipo o en el equipo rival. Ahora vamos a entrar al bloque defensivo medio. ¿Listo? Como ustedes ven en la imagen, pues básicamente es un posicionamiento, ¿cierto? En zona 2, que se puede identificar por la altura de la línea de atacantes, ¿cierto? Y la línea defensiva que se encuentra más atrasada que en el bloque alto. El equipo no está ni en el campo propio ni en el campo contrario. Quizás puede ser uno de los bloques defensivos más utilizados por la gran mayoría de equipos profesionales, o por lo menos eso se intenta, ¿no? Con este bloque se tiende a tener una estructura de tipo defensiva posicional. ¿Qué tipo de estructura defensiva tiene el bloque? El bloque medio, pues una estructura posicional. ¿Listo? Juan, cuéntame qué entiendes por una estructura posicional defensiva, ¿no? Pues, profe, como la manera en que se para el equipo en la zona del medio. Sí, pero ¿qué hace referencia a eso? ¿Quién le echa el salvavidas? Pues yo pienso que, digamos, no es como un marcaje tan estricto, sino que es más o sea, es más un marcaje como zonal, por lo mismo que es posicional, ¿no? Es más o menos lo que yo entiendo. Bueno, apunten ahí por favor en su cuaderno esta parte que está en negrilla, estructura de tipo defensiva posicional. ¿Listo? Yo estoy acá apuntando para que ustedes allí lo indaguen un poco, pero pues digamos que va de la mano con la última intervención de su compañero. Está buscando una posición general colectiva, grupal, estratégica y específica para evitar o pues obviamente el avance, la progresión del equipo rival. ¿Por qué? Porque lo que pretende y lo que se pretende con este bloque defensivo que ustedes ven en la imagen, ese bloque defensivo medio, es tener la iniciativa desde la estructura, la iniciativa de dónde presiono, cómo presiono, qué tipo de marcaje utilizo, la transición de allí, etcétera. ¿Listo? Por eso es posicional. Cuando ustedes jueguen ajedrez, o perdón, cuando ustedes estén jugando ajedrez, usualmente uno hace un juego posicional, porque quiere estar en algunos sectores del tablero para poder hacer un movimiento u otro, e intentar, ¿cierto?, modificar el comportamiento del equipo rival. Son por posiciones. ¿Bien? Pero pues obviamente para que les quede mucho más claro, pues intentemos profundizarlo en ese tiempo autónomo de estudio que ustedes tienen, que espero que estén aprovechando para su trabajo autónomo que revisamos, que vamos a revisar yo creo que la próxima sesión detenidamente. ¿Listo? Y el proyecto de aula. Bien, por ejemplo, el equipo naranja, en esta situación de juego donde defiende en el bloque medio utilizando una estructura, la estructura en un bloque medio es fundamental, tiene algunas aristas muy significativas desde el fútbol moderno y pues obviamente digámoslo así, que toma un valor estratégico porque pues si suponen este bloque medio, pues muy seguramente vamos a tener mayor probabilidad de que seamos vulnerados, ¿no? Entonces la estructura que utiliza mi equipo es determinante en cuanto a las funciones y roles que cada uno de esos va a desempeñar para intentar obviamente hacer ese marcaje, digamos, o ese marcaje defensivo posicional. ¿Listo? Y acá podemos ver, por ejemplo, que la estructura de este simple ejemplo, valga la redundancia, pues es un portero, la línea defensiva de 4, 2 pivots interiores, 3 volantes y un delantero. ¿Listo?
básicamente bien identificados, 4, 2, 1 y 3. Perdón, 4, 2, 3 y 1, porque estamos hablando del equipo naranja. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo identificar, como ustedes ya lo saben bien de estos bloques, es la estructura. ¿Con qué tipo de estructura voy a montar mi bloque? ¿Listo? El delantero, por ejemplo, centro, por delante a una altura media, sin realizar una presión al poseedor hasta que no entre dentro del espacio que él defiende. O sea, él tiene claro, miren acá a este jugador estoy haciendo referencia, él tiene claro sus funciones, la ubicación en su espacio, listo, y los roles que él cumple, intentando orientar el juego. Él no viene a hacerle una presión intensa al poseedor de la pelota, lo que quiere es bloquear ese juego interior para que jueguen por fuera y pues obviamente como lo hemos visto en otras clases, intentar montar la presión desde allí en ese carril exterior, tomando esa pelota cuando llegue hacia afuera como el estímulo de la presión. ¿Se me siguen hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Profe, entonces ahí cuando el delantero hace pues, que el juego vaya a la banda, Sí, sería señor. una presión flotante, ¿cierto? Este jugador, Ok. este jugador que estamos mencionando, este jugador que está aquí, lo que está intentando hacer, ¿cierto? Es obviamente sumarse al bloque defensivo medio. Puede ser, algunos ejemplos más adelante vamos a ver, quizás de pronto alguno no me acuerdo bien, que el delantero se quede fuera del bloque intentando estratégicamente estar posicionado para cuando el equipo del recupere la pelota. Pero en este momento lo que está haciendo este 9 es estar por dentro del bloque defensivo y tapando, miren, él va a tapar la posibilidad. Este central, por llamarlo de alguna manera, va a dudar en lanzar la pelota a este jugador interior, porque sabe que va a recibir la presión del, de este volante y posiblemente va a acompañar esa presión eh, el 9 que está por dentro. ¿Listo? Entonces está tapando esta zona, haciéndola un poco más densa. Si le damos la pelota, le van a hacer un 2 contra 1 muy seguramente. Entonces está intentando persuadir, recuerden esa palabra, el juego interior para que jueguen por fuera. ¿Listo? Por eso los extremos están por detrás de él, no están por delante, están por detrás. ¿Listo? Que es un dato no menor. ¿Listo? Igual que los interiores que se encargan de evitar el juego a la primera línea de pase. Obviamente él tiene la pelota, pues si ustedes escuchamos muy bien lo que acabo de decir, la primera línea de pase, ¿cuál sería? Pues básicamente este jugador y este jugador. Primera línea de pase. ¿Listo? Ustedes van, cada vez que hemos venido avanzando, van encontrando conceptos y palabras técnicas que le van a permitir a ustedes expresar de manera más eficiente esos conceptos. ¿Listo? Por ejemplo, si estamos trabajando la posesión nosotros, o sea, la posesión y la fase de inicio para progresar del equipo azul, pues muy seguramente lo que yo voy a pedir es que intentemos jugar lo más rápidamente con la primera línea de pase, ¿cierto? La primera línea de pase que se encuentre por detrás de la primera línea de presión del equipo rival. ¿Qué fue lo que acaba de decir, Kevin? Explícamelo. Kevin, ¿está? Sí, profe. Explícamelo. Mire que estamos tocando conceptos que se ven extremadamente simples, pero terminología que me va a permitir a mí altamente poder expresarlo de una manera elocuente. Kevin, estamos equipo azul y estamos trabajando la fase de inicio para progresar y fortaleciendo la idea de juego con el modelo de juego a través de esa salida combinativa con sus características. Y yo le voy a pedir a mis jugadores, ¿cierto?, que intenten realizar el primer pase, obviamente la primera línea de pase que tiene, pero esa primera línea de pase que nosotros tenemos debe estar por detrás de la primera línea de presión del equipo rival, para por lo menos con ese primer pase saltar alguna línea del equipo rival de presión.
yo ya creo que sería fácilmente entendible que el pase lo que va a intentar es anular la presión por lo menos de un jugador. Entonces, si él le va a pasar acá, él debe generar un movimiento para estar por detrás de esta línea de presión, para que el balón que le pueda pasar o enviar elimine a esta línea de presión. Bien, entonces hay muchos conceptos y palabras que estamos de pronto mencionando rápido, pero la invitación es que ustedes vayan apropiándose de eso para poder expresarlo y plasmarlo en sus sesiones de clase. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Por el contrario, si estamos hablando del, pues obviamente el bloque defensivo, lo que queremos es evitar eso. Ese pase a la primera línea de pase, ¿cierto? Estando cerca de sus marcas sin hacer una marca individual. ¿Listo? Acá tienen, por ejemplo, el comportamiento tampoco es menor. Dos interiores un poco más cerca, ¿cierto? Que están más cerca para defender. ¿Listo? Obviamente para que ellos puedan realizar muchas acciones tácticas en pro, por ejemplo, de la evolución de esta línea defensiva, si es superada. Bien. Solo denme un minutico. Acá voy a... Por favor, regáleme 30 segunditos, voy por agüita y continuamos acá. ¿Les parece? Ahí se las dejo para que lo vayan copiando y tomen un pantallazo. Ya vuelvo 30 segunditos. Muchas gracias. Bueno, entonces, desde el bloque defensivo medio vamos a hablar de la estructura, la presión, amplitud del bloque, dinámica de la basculación y la altura de la línea defensiva. ¿Listo? Me paran, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, algún aporte. ¿Ahí me escuchan bien? Para continuar. Sí, profe. Gracias, Diego. Sí, Profe, señor. Gracias. La organización del equipo en forma de estructura. La organización la valoramos con el número de jugadores por línea del equipo. ¿Listo? Y o demarcaciones y las distancias que se dan entre ellos. Nosotros podemos identificar y para el trabajo táctico algunas distancias que deberían, por ejemplo, mantenerse en ese comportamiento general, cuando estamos obviamente nosotros haciendo el bloque defensivo, que son muy difíciles de trabajar, sí, extremadamente, porque pues como ustedes saben, el juego es una acción dinámica y cambiante, ¿no? Entonces, hay algunos equipos que logran desarrollar este comportamiento defensivo organizado, pero pues sumando muchísimas sesiones de entrenamiento. Bien, normalmente la distancia entre líneas, en el caso del juego, pues obviamente europeo, es más corta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues en algunos de estas, digamos que ligas, tienen algunos, o tienen quizás los mejores jugadores de todo el mundo, con un bagaje táctico muy significativo y pues obviamente con una interpretación muy alta del juego. ¿Listo? En cambio en América suele ser mayor. Por esa misma razón debemos analizar en qué estructura se posicionan. Es muy importante para cuando nosotros queramos trabajar el bloque defensivo, qué estructura yo voy a utilizar, las diferentes distancias y alturas que van a tener mis jugadores en cada una de esas líneas. Y viceversa también pues para el análisis del juego. ¿Listo? Un posible ejemplo sería si la estructura se constituye por el portero más la línea de 4, más dos mediocentros y extremos muy cerca, un media punta y un delantero por delante. Por ejemplo, esa estructura a mí me daría un 1-4-4-1-1.
Esto porque lo estamos mencionando básicamente ahora en el bloque defensivo medio, porque si ustedes tienen esa gran capacidad de que su equipo, por ejemplo, monte una estructura defensiva, ¿cierto? Del bloque defensivo alto, por ejemplo, un 4-1-3-1-1, estoy especulando, y al verse superados en ese primer bloque, ¿cierto? A ver, cuando son, por ejemplo, superados en esa primera línea de presión de ese bloque alto, pues mi equipo entra en una dinámica de basculación, intenta hacer un bloque, se reorganiza, hace un bloque medio y ya no tiene esa estructura de 1-3-1, sino que montaría un 1-4-4-1-1. ¿Eso qué le va a permitir? Ser eficiente en economizar un gasto energético, ser eficiente para, pues obviamente, montar el bloque defensivo medio y alcanzar los objetivos que ustedes están planteando. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en lo que han trabajado hasta el momento con sus diferentes clubes, equipos y demás experiencia que han tenido, lo hayan hecho de esta manera como se los acabo de decir. ¿Alguien ha trabajado esa fase defensiva de la manera que se los acaba de mencionar o como lo hemos venido viendo? ¿Sí o no? No, profe. Bien, desde fútbol sala el compañero dice que no. Los demás que están en fútbol, Diego, en el club que estás trabajando lo hacen. Profe, pues no, como tal, Profe, trabajamos ¿cómo es la la línea pregunta? defensiva, pero una línea. Sí, pues no utilizamos las dos líneas como tal para pues tomar la distancia entre las dos líneas que se tienen que tener. Bien, en cuanto a las distancias, bueno, eso es variable como les dije, pero por ejemplo, no sé, Diego, ¿tu equipo ha trabajado en algún momento o han trabajado en algún momento la estructura en posición de un bloque defensivo alto a un bloque defensivo medio y hasta en el bloque defensivo bajo? La diferencia que tiene que montarse o que puede montarse en la estructura, que es lo primero que estamos hablando. Pues, profe, como tal, implícitamente, pues no lo trabajamos como tal, pero pues ya pues hacia el trabajo, pues cuando les decimos que pues el balón está atrás, pues tengamos un poco más de salida y nos plantemos ya en la mitad, pues se hace como de esa forma, pero como tal decirles que este es un bloque defensivo alto y eso, pues no se les dice como tal así, bro. Bueno, Sí, más que aparte de no decírselos a ellos, que para mí también me parece que es un error, el profe Gamero decía, ahora con los equipos millonarios, decía que al jugador hay que explicarle todo, pero él no hacía referencia porque fueran cortos de entendimiento, no, sino porque hay que explicarles el qué se va a hacer, el cómo se va a hacer y para qué se va a hacer eso. Bien, esa es una. Y dos, yo hasta el momento de la poca experiencia que tengo en los roles que he ejercido, ahora en el rol de un poco más, pues no como entrenador, sino del otro espacio, veo que muy pocos equipos, por ejemplo, trabajan estas características y por ende son tan fácilmente permeables en su fase defensiva. Entonces la invitación es que si ustedes ya tienen el conocimiento, por lo menos ya han escuchado de esto, ¿cierto? Intenten aplicarlos porque el posicionamiento y la estructura sí o sí tiene que ser cambiante. Si alguno me dice, profe, yo puedo defender un 4-4-3, un 4-4-2, perdón, 4-4-2 en bloque alto, bloque medio, bloque bajo, perfecto. Porque pues eso es una decisión. Lo importante es que se cumpla el objetivo en cada uno de los bloques, ¿no? Acá tenemos una estructura claramente para que ustedes la identifiquen en pro del ejemplo, un bloque defensivo medio, mi línea está un poco más retrasada, ¿cierto? La línea defensiva más retrasada que en el bloque alto, y el jugador, el delantero, pues obviamente también está un poco más retrasado. Acá podemos ver que estamos en el campo propio, en el campo también rival, en algún posicionamiento, ¿listo? La estructura que estamos viendo, pues es un portero que no se ve por la imagen, 4-2, pivotes mediocentros,
3 y 1. ¿Listo? Observan la estructura de abajo, los números que acabo de poner abajo, que aparecen, perdón. No el que ya mencioné, el 4, 2, 3, 1, sino el siguiente. ¿La observan? Profe, el Sí, profe. 4411. ¿A qué hará referencia eso? No sé si Kevin está por ahí. Profe, pero Profe, digamos, esa estructura estamos hablando solamente del equipo blanco, ¿cierto? Sí, claro, por Ok, supuesto. ok. Observen la imagen, ¿no? De quién está haciendo el bloque defensivo, el otro no está haciendo el bloque defensivo. Que es en algo en lo que tú fallaste en tu trabajo de la semana 9 o 10, donde estábamos hablando de el trabajo de, bueno, de bloques. Entonces estamos hablando del Tottenham. Pues básicamente, tengo esta estructura, Diego, compañeros, un 4, un 2, un 3 y un 1. ¿Listo? Pero yo trabajo tácticamente, y esto respaldado obviamente en mis principios metodológicos, para poder tener la capacidad general, grupal, colectiva, de montar un 4, 4, 1, 1. ¿Qué quiere decir? Si el jugador con posesión de la pelota progresa, ¿cierto? Progresa, avanza, o es más, hasta de pronto lanza, yo debo tener la capacidad de montar un 4-4-1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi extremo, si él me hizo este movimiento y se para por delante el jugador que ya recibió, ¿cómo se llamaría este movimiento? Este medio centro viene para acá. ¿Cómo se llama? Y este se mete a la mitad. eso no es una cobertura, profe. Y este viene para acá. Cierra. Perfecto, si acá tenemos en algún momento la cobertura. Listo. Perfecto. Profe, digamos, ese, pues el cambio de la estructura se da más o menos cuando ya les sobrepasan la línea defensiva de ellos, ¿no? Total. Entonces mire que superan cuál línea defensiva, la primera. Esta es la primera. Que hace parte de este jugador, hace parte de la primera, como lo hemos hablado en clase. Superan la primera línea de presión, hay un comportamiento estructural también. Lo que le decía y la pregunta que yo le quería hacer a Diego es que si nosotros trabajamos esto tácticamente para que todos tengamos dinámico también, de una forma dinámica, ¿no? Ordenada, pues los comportamientos y los cambios de una estructura a otra. Entonces yo sé, ¿cierto? ¿Quién de mis jugadores que está en la primera línea defensiva tiene que llegar a posicionarse en la estructura del 4-4? Entonces seguramente obviamente este extremo y el extremo. Ahora bien, alguno lo que lo tiene es en la zona cercana del sector donde se está jugando, los dos más cercanos hacen la inmersión a esa línea, a esa nueva estructura. Entonces podría ser que este extremo sí venga y se meta y que este volante también venga y se cierre. Y formaríamos el 4. Y este más bien tiene que ir hacia adentro. Bien, y eso lo define el entrenador en pro de las funciones y los roles que le asigna a cada uno de los jugadores. Entonces miren que el bloqueo y la estructura sí deben trabajarse y son sumamente importantes para ese pilar defensivo. Tenemos otra estructura de un bloque medio. Tenemos el portero, por supuesto, 4. Miren esto, es una belleza. Un solo volante interior, un 5 como de pronto se llama en Argentina, 4 por delante y pues uno que no sale en la imagen. ¿Listo? Esto es una estructura. Todos están tras la pelota. Si la pelota viene, hay una dinámica de la basculación donde ellos van saliendo para intentar salir de este bloque que se está convirtiendo cada vez en un bloque más bajo. Intentar sacar su línea defensiva hacia adelante.
Otro bloque medio, una estructura, visualícela por favor. Los que están obviamente marcando pues son los que están con color naranja, ¿no? ¿Qué estructura tendríamos ahí? ¿Quién se anima a narrarla? 4-4-2, profe. O 4-4-1-1. Perfecto, un 4-1-1, sí. Con diferentes alturas en la segunda línea en la primera, por llamarlo de alguna manera. Miren que sí, acá es un dato también particular. Viene a generar la presión para que no tenga mucho tiempo para decidir, ¿cierto? Cuando este jugador viene, nuestros jugadores van a intentar dar un pasito siempre hacia adelante para cortar la distancia. ¿Sí? Claro que a la posibilidad del balón largo hacia el jugador que obviamente a través de la lectura y el posicionamiento puede desprenderse y llegar, hay un jugador que intenta empezar a hacer, digamos así, agrandar e intentar ir a atacar el espacio. ¿Cuál espacio? Pues muy seguramente este que será enviado por esta pelota larga que puede ser la que suceda en esta acción. ¿Listo? Entonces hay comportamientos de las líneas de presión que tienen que ser obviamente orientadas por la lógica interna del juego, ¿no? Porque si, por ejemplo, acá venimos a presionarlo, tras presión del poseedor de la pelota en la mitad del campo, en la zona del campo, donde esté la posición de la pelota, pues una estructura que ya ustedes las he mencionado en algunas ocasiones anteriores, muy seguramente los jugadores van a intentar ir hacia adelante para hacer más pequeño el espacio. ¿Sí? Pero pues es que miren la acción de acá. Acá tiene la clara intención de mandar un balón largo. ¿Y cuál jugador está? Pues este jugador puede ser el jugador que ataque el espacio. ¿Listo? Entonces la estructura también debe tener una lógica interna, ¿no? Ahora, vamos a hablar rápido de la presión. ¿Listo? ¿Qué hay que identificar? La zona de inicio de presión. Entonces, yo quiero trabajar esa fase defensiva. Yo como entrenador defino la zona de inicio de la presión. Esta puede ser en los carriles laterales, como ya lo hemos mencionado anteriormente, encontrando una facilidad espacial, ¿cierto? En contra del que posee la pelota. Un carril interior, para otros la gran presión es cuando el balón llega hacia la mitad, desde ahí le montan una presión, ¿cierto? Intensa al poseedor de la pelota, cerrando la primera línea de pase de receptores, ¿listo? Que el jugador progrese con el balón, obviamente, etcétera, la que ustedes puedan definir. Hay muchas situaciones que se pueden dar y hay que establecer dónde se inicia la presión. ¿Quién la establece? Pues el entrenador, a través de las habilidades que ha detectado de sus jugadores y a través de esas habilidades colectivas que se han venido desarrollando. Doblajes, anticipaciones, esa marca, etcétera. ¿Listo? Lo que ya pues obviamente vimos en algunos principios tácticos anteriores. ¿Hasta ahí vamos claros, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, espero que me estén escuchando bien. Un factor importante, acá se los desglosé y se los puse de esta manera para que sea también muy claro para ustedes, es qué jugador inicia la presión o qué jugadores la inician. Ya lo hablamos de pronto en el bloque defensivo alto, pero pues es importante también asignar esas tareas, identificarlos y en el equipo rival pues estamos haciendo ese trabajo, ¿listo? ¿Qué jugadores son los encargados de saltar a la presión? Si es solo un jugador, el extremo solo, o es el pivote de los que va a hacer el 2 contra 1 en esa fase defensiva. Si el lateral también presiona en algunas situaciones o únicamente presionan los dos delanteros. Eso, ¿quién lo estipula? Pues ustedes teniendo en cuenta las habilidades que ya les mencioné anteriormente. Entonces, no lo olviden. En esta presión, la zona donde presiono, donde voy a empezar a presionar, ¿listo? ¿Qué jugadores van a iniciar esa presión? Eso también obviamente tiene que ir relacionado a qué zona presiono, porque si yo voy a generar la presión cuando la pelota llega a un carril exterior,
muy seguramente en este momento donde tengo que tener claro qué jugadores van a iniciar la presión, pues van a ser los jugadores que sectorialmente se encuentran en ese sector, el extremo lateral, ¿listo? O el volante que llega por esa línea, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta están? No, profe, ninguna. No, profe. ¿No están o sí o no tenemos pregunta? Tipos, Todo claro, profe. tipos de presión. Escriban en internet. Denme un segundito. Bueno, hacemos referencia a los tipos de presión, hacemos referencia a las intensidades que ponen los jugadores. Si es intensiva, es presionante, ¿listo? Para robar el balón. O es flotante. En el bloque defensivo alto, ¿qué tipos de presión teníamos? Las dos, profe. ¿Cuáles? Flotante e intensa. ¿Cuál? Flotante e intensa. Listo, perfecto. Aquí en la fase, en el bloque defensivo medio, también tenemos la intensiva, que puede ser también llamada presionante, no lo olviden, si en algún momento ustedes encuentran algunas de esas dos palabras hace referencia a lo mismo, y esta flotante. En la fase defensiva, en esa fase organizada defensiva, en un bloque medio puede haber flotante, claro, sí puede existir esa presión flotante, pero el tema sería qué tanto tiempo realizo esa presión flotante, ¿listo? ¿Y para qué realizo la presión flotante? ¿Quién me diría para qué yo puedo utilizar presión flotante? Profe, no sé, puede ser para generar un marcaje disuasivo y así generar pues alguna duda o entrega errónea del rival. Entonces yo utilizo la presión flotante, por lo segundo quizás de pronto que dice acá el compañero Diego, y es intentar generar el error en esa posesión y progresión del balón. ¿Listo? Y lo segundo es que queremos persuadir la progresión del equipo rival para que llegue a una zona fuerte nuestra donde vamos a montar nuestra presión o nuestro tipo de marcaje diferente. ¿Listo? O cambiamos la presión. ¿Vale? Porque pues obviamente lo que queremos es que ellos nos lleven el balón a la zona en la que nos interesa que el balón esté. ¿Más o menos? Sí, profe. Listo. Entonces podemos encontrar presión en bloque o individual. La presión es acompañada por el resto de jugadores o solamente realizada por unos pocos. Eso también se determina dependiendo, por ejemplo, la capacidad del equipo rival y las individualidades que tiene el equipo rival. En ocasiones, por ejemplo, se puede identificar que el lateral izquierdo está improvisado para ese partido, que no es su perfil y no es su posición, y pues muy seguramente la presión se le monta con 2 o 3 jugadores cuando la pelota llega allí, y no es de todo el bloque. Bien, eso pues también se puede tener en cuenta. ¿Listo? Valorar si funciona con los dos tipos, ya que puede ser, pues usualmente puede manejarse de las dos maneras. ¿Listo? En bloque o individual. Bien, por ejemplo, hay varios jugadores que presionan donde está el balón, pero el resto está muy lejos. Y eso facilita el juego ofensivo porque hay muchos espacios. ¿Listo? Que no realizan coberturas ni vigilancias. Entonces, pues nosotros lo debemos identificar para el momento de hacer esa ejecución táctica, o sea, cuando estamos trabajando la defensa organizada, y pues lo podemos nosotros poner en práctica cuando estamos analizando el equipo rival. ¿Listo? Continuidad en la presión. ¿Qué ocurre si no consigue robar la pelota? Siguen presionando. ¿Cuándo lo hace y quiénes lo hacen? ¿Cuándo lo hacen y cuándo no lo hacen? Perdón. Y también, ¿por qué no? ¿Quiénes lo hacen? Entonces, si nosotros montamos como estrategia defensiva en el bloque defensivo medio,
que cuando la pelota llega al carril lateral de ese sector, montamos nuestra presión, ¿cierto? Puede ser una presión en bloque, pero no robamos la pelota, ellos siguen avanzando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí nosotros? Podríamos generar una dinámica de basculación para intentar reorganizar el bloque y montar, ¿por qué no?, un bloque defensivo medio. Bajo, perdón, si ya superaron el de medio. ¿Listo? Estas preguntas que están acá en este slash de la mitad, es importante que las apunten porque podría ser la guía operativa para el desarrollo de esas presiones que ustedes monten. ¿Listo? ¿Me siguen? Sí, señor, profe. Listo. ¿Alguna inquietud? Bueno, yo puedo identificar también, por ejemplo, donde se realizan las faltas. Controlar la zona donde se realizan más faltas, eso nos ayuda a saber dónde el equipo rival es más agresivo y qué tipo de faltas utilizan para cortar esa progresión. Muy seguramente este factor que acabo de mencionar lo tuvo en cuenta Atlético Nacional versus Equidad, posiblemente, ¿cierto? Para poder identificar ese tipo de acciones. Incluso se puede llegar a conocer qué jugador es el que la realiza. Esto puede ser útil. ¿Por qué? Porque pues obviamente si nosotros queremos ir avanzando, pues el juego podría circular por un sector del campo donde él no tenga una influencia directa. ¿Sí? ¿Me siguen? Y todo esto que les acabo de mencionar, pues debemos tenerlo en cuenta para el tipo de la presión que nosotros vamos a ejercer. Listo. Amplitud del bloque como otro parámetro específico. Entonces pasaremos a revisar los espacios que cierran y dejan abiertos los equipos. Cuando el balón llega al carril lateral, hay que fijarse en cómo el bloque se mueve de forma horizontal. Si cierran todos juntos el carril central o dejan jugadores que no participan en la basculación o en la presión, como puede ser el delantero o el extremo rival. Y entonces se crea un espacio libre que hay que fijarse sobre todo en el eje horizontal para saber en qué salida podemos tener o qué salida nosotros podemos realizar. Diego, por favor, léeme ese apartado y explícamelo, el que acabo yo de mencionar. Pasaremos a revisar los espacios que cierran y dejan abierto el equipo. Cuando un balón llega al carril lateral, hay que fijarse en cómo el bloque se mueve de forma horizontal, si cierran todos juntos el carril central o dejan jugadores que no participan en la basculación, como puede ser el delantero o el extremo rival. Y entonces se crea un espacio libre que hay que fijarse sobre todo en el eje horizontal para saber qué salida podemos tener. Profe, Entonces, pues ahí hace como énfasis a esa zona libre que nos decía que quedaba siempre en las basculaciones, profe. No sé si estoy mal. ¿pero qué entendiste del párrafo? Que pues que hay que ver qué basculación hace el equipo rival. Si todos bajan a generar el bloque o algunos se quedan pues arriba. Pues como lo que entiendo. Perfecto, entonces ahí digamos que la invitación, pues que el párrafo que construyo es que identifiquen que nosotros como entrenadores al momento de plasmar esas sesiones de entrenamiento en pro de trabajar, por ejemplo, diferentes bloques específicamente, pues del bloque medio que estamos hablando hoy, debo tener en cuenta la amplitud del bloque. Y la amplitud del bloque, que es lo que decía Diego, que por ejemplo ustedes trabajan las transiciones y las diferentes presiones que hacen, pero de pronto no se han detenido a revisar la distancia que hay entre una línea y la otra. Eso podría hablar de la amplitud del bloque. Si la amplitud del bloque de mi equipo no es coherente con la presión que estamos realizando y con la acción táctica defensiva que estamos ejerciendo, el equipo rival puede leerlo y desde allí generar la salida o el salto de presión. Entonces, el ejemplo que yo pongo, si un delantero y el extremo contrario no viajan todos con la pelota, ¿cierto? Y no están haciendo la acción táctica general por desorden de ellos dos, por ejemplo, pues muy seguramente cuando montemos la presión en la zona que la queremos montar, en ese bloque medio, el equipo rival
visualiza ese espacio que está libre, ¿cierto? Que no fue acompañado por estos dos jugadores que les menciono, y pues por allá van a saltar la presión que le estamos haciendo y van a hacer muy seguramente un cambio de orientación. Entonces, la amplitud del bloque no solamente es para cuando yo analizo el equipo rival, sino lo debo tener en cuenta para mis acciones, obviamente, tácticas como líder del equipo. ¿Listo? Y ahí podríamos tener o revisar tres aspectos fundamentales: los espacios donde el equipo inicia la presión, como ya lo mencioné, el comportamiento del resto de jugadores, ¿listo? Espacios aprovechables donde puedo progresar. Bien, esto pues en pro de este bloque defensivo medio, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Chicos, No, profe, ninguna. lean por ejemplo el tercer espacio. Juan, léeme el punto número 3. Espacios aprovechables donde poder progresar. Si sabemos que hay espacio entre los dos centrales porque uno sale y el otro no mantiene el equilibrio, hay que filtrar pases a esa zona. Es clarísimo. Bien, entonces la función individual de cada jugador, ¿cierto?, va a afectar el comportamiento sectorial e intersectorial de ese comportamiento que queremos generar. Por eso, no podemos tener, es que yo tengo dos volantes interiores muy buenos. Sí, bueno, tiene dos volantes interiores muy buenos, pero si los centrales no tienen una buena lectura del juego e interpretación de las acciones tácticas, pues muy seguramente puede presentarse algo como lo que estamos en el ejemplo que acabamos de mencionar. Entonces debemos ser un todo para el comportamiento defensivo. Dinámica de las basculaciones. Entonces en este apartado ya nos fijamos cómo el equipo se organiza después de presentarse un cambio de orientación. Usualmente, casi siempre, para saltar esas primeras líneas de presión, en esos bloques, por ejemplo, altos o en el bloque medio, lo que se hace es a través de un cambio de orientación y de intentar trabajar por ese sector ciego que yo les comentaba en las sesiones pasadas. ¿Listo? Un factor determinante en el cual debemos analizar los siguientes aspectos: basculación del equipo, si no hay basculaciones, y cómo salir de la presión. En el primero, basculación del equipo, qué tipo, pues obviamente basculación se realiza, es decir, si mueve el bloque o no, ¿cierto? Y en qué zona se reorganiza de nuevo. Eso lo tiene que identificar el entrenador para su bloque defensivo. Y vuelvo y repito, puedo yo buscar cómo analizarlo para el equipo rival. Yo reviso qué es lo que está haciendo el equipo rival también. Hay jugadores que se desactivan y se quedan atrás, pues posiblemente puede ser aprovechable. ¿Listo? Si no hay basculaciones, comportamientos de otros jugadores, es decir, si los que tienen que bascular no lo hacen. Si, por ejemplo, los laterales no reaccionan y no acompañan el equipo, pues sobraría decir qué aspectos tácticos podríamos ejercer si sucediera esto en un equipo que está intentando hacer un bloque defensivo medio. Muy fácilmente atacable, ¿no? ¿Cómo salir de la presión? La debe también tener clara su equipo y yo puedo identificar cómo lo hace el equipo rival, ¿no? Una vez revisados los anteriores puntos, hay que encontrar los espacios y modos de superar las presiones del equipo rival en carriles laterales. Entonces debemos conocer si volvemos a jugar hacia atrás o filtramos pase dentro, básicamente lo que les decía, intentando saltar esa línea de presión, o buscamos un pase en progresión más largo. Eso lo determina cada uno pues de sus acciones tácticas. Tenemos grandes ejemplos acá de pronto en Colombia, donde un equipo que se viste de rojo, que es el actual campeón de fútbol colombiano, pues tenía la intención de generar una estrategia defensiva con un bloque medio y a partir de allí generar una presión, intentar generar el error o recuperar la pelota para poder de una manera, digamos que casi directa, generar pues básicamente el gol. ¿Qué sucede cuando el equipo rival pues no salía a presionar, no salía a proponer el juego, sino por el contrario también tenía que ellos proponer? Pues muy seguramente quedaron cortos y no tuvieron los logros deportivos que se esperaban. Acá tenemos un ejemplo de la dinámica de la basculación. Por favor, revísenla ahí 60 segunditos.
Recuerden que esta dinámica de la basculación fue generada a través de un cambio de orientación del equipo rojo. Bueno, vino tinto. Venía de otro costado, de otro sector, la pelota. ¿Listo? Cuando yo genero un cambio de orientación, por ejemplo, en esta imagen la presión muy seguramente, así sea, sí, la presión flotante, estaba en el sector derecho, lograron cambiar la orientación del juego hacia el sector izquierdo, va a haber un espacio básicamente que está generándose, que está marcado con el color verde. ¿Listo? Que pues puede ser aprovechado por el equipo que intenta hacer la progresión. Entonces yo determino el tipo de basculación que tiene el equipo rival, identifico cuáles serán también las que yo voy a realizar. Hay básicamente acá 3 direcciones diferentes en esta basculación. ¿Se las identifican? Esta basculación es diferente, miren la dirección. Esta es diferente, mira la dirección hacia donde va el jugador, y esta es totalmente diferente, mira hacia dónde va el jugador. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces yo identifico ese tipo de basculaciones y si ellos me generan el espacio, pues muy seguramente pues va a ser atacado el espacio del poseedor de la pelota. Alguno de ustedes podría decir, ah, si esta basculación tendría que venir acá. Bueno, de pronto, quizás por el contrario, lo que el equipo rival quiere es que no jueguen por fuera, sino que jueguen por dentro para montar la presión al que lleva la pelota allí en este sector. Bien, ¿me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Listo, y finalmente vamos a hablar entonces, muchachos, de este bloque defensivo medio. Finalmente vamos a hablar de la altura de la línea defensiva. ¿Listo? Entonces vamos a observar básicamente 3 características de la línea defensiva en relación con el equipo y al juego. La primera es la característica de los jugadores de la línea defensiva. Es supremamente importante partir de allí, pues teniendo en cuenta sus características puedo montar algunas acciones, algunos roles y funcionamiento colectivo. Coordinación en los movimientos, si hay una gran inteligencia táctica, una cohesión grupal, una identificación de habilidades de mi par, pues muy seguramente puedo tener unos movimientos coordinados. Espacios aprovechables en intervalos. Entonces en el primero las características de los jugadores de la línea defensiva, reducir la profundidad, por ejemplo los desmarques de apoyo del equipo rival. ¿Qué quiere decir esta? Entonces, estos son simplemente ejemplos, ¿no? Porque pueden haber varios, pero la altura de la línea defensiva puede verse modificada si mis jugadores, por ejemplo, mis centrales tienen claro este concepto. Este concepto. ¿Quién me puede traducir este concepto? ¿Quién se anima? Dale, chicos, que ya vamos terminando y ya van a descansar. ¿Qué quiere decir eso que yo estoy ahí, que coloqué como en comillas? ¿Ninguno? No sé, profe, de pronto tener las vigilancias bien definidas. Bueno, pues hace parte. Pero lo que quiero básicamente es, por ejemplo, con este comportamiento que yo trabajo de manera analítica, como ustedes lo quieran, contextual, integrada, de la forma que ustedes lo quieran hacer. Yo trabajo para poder, ojo, tener una altura a la línea defensiva acorde a lo que yo necesito y quiero. Entonces yo trabajo con mi línea defensiva, reducir la profundidad, ¿cierto? Cuando, ojo, hay un desmarque de apoyo del equipo rival. Entonces, ¿saben qué es un desmarque de apoyo? Sí, profe. ¿Qué es? Pues digamos que es el jugador que se acerca al poseedor de la pelota para generar, valga la redundancia, pues el apoyo, ¿no? Y está el desmarque de ruptura, que es buscar un espacio libre. Bien, entonces, ojo rápidamente. Perdón, esos, no sé si logran ver ahí estas rayitas, ¿sí?
¿Logran ver las rayitas? Sí, profe. Listo. Son los dos centrales. Utilicen su imaginación, por favor. Y este es el 9. Cuando él hace el desmarque de apoyo, o sea, que va, como lo dice el compañero elocuentemente, hacia el poseedor de la pelota, que pues me imagino que tendrá que ir hacia esa dirección, ¿cierto? O hacia adelante en este posicionamiento, reduce la profundidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos, los centrales, también van hacia adelante. No van hacia atrás, van hacia adelante, reduciendo la profundidad cuando el jugador hace desmarque de apoyos. Obviamente, si hace un desmarque de ruptura, pues tendrán que darle un poco más de profundidad a esa línea defensiva. Es un aspecto tan simple, pero me va a permitir a mí trabajar a una altura de la línea defensiva, intentando tener esa línea lo más adelante posible de mi área. Por lo menos de esa 16,55. ¿Listo? ¿Me siguen por ahí? Bien. Profe, una Segundo, pregunta. sí, señor. Ahí en ese ejemplo, ¿los dos centrales tienen que acompañar el 9 o solo se puede un central? Uno hace un movimiento un poco más profundo, o sea, me refiero más profundo no hacia la profundidad del campo, sino un poco más, perdón, entonces vamos a cambiar la palabra de profundo. Uno de los dos rompe un poco más, o sea, avanza un poco más, ¿listo? Intentando permitir que ese jugador no vuelva a girar con facilidad. Y el otro igual tiene que ir hacia adelante, pero no va a olvidar la zona o el espacio libre. Pero los dos tienen que reducir. Si uno reduce, el otro no, como vimos en el ejemplo anterior, pues por allí va a ser filtrado el espacio. ¿Listo? Pero uno siempre intenta romper más que el otro. ¿Eso de qué va a depender? De conocer el tipo de jugadores, Diego. Por eso los movimientos tienen que ser coordinados, pero se van a basar en eso. ¿Quién le va a poner función a cada uno de ellos? Pues tú como entrenador. Ustedes como entrenador. Debo identificar qué capacidad tiene, quién es más potente, quién es más rápido, quién intercepta mejor, quién lee mejor el juego, etcétera, etcétera. Quién tiene mejor 1 contra 1, quién es más veloz, quién tiene mejor juego aéreo, etcétera. Para poder ir colocando roles y funciones específicos y poder trabajar de esa manera de forma mucho más coordinada. ¿Listo? De lo Listo, profe. contrario, pues vamos a generar, pues obviamente un desequilibrio, que es lo que nosotros no queremos. Bien, espacios aprovechables e intervalos, pues reconoce dónde se generan los mejores espacios en profundidad a la espalda de la línea, entre línea defensiva y los medios. Básicamente es que acá, digamos que como el antídoto, pues intentar nosotros, como lo que queremos es, pues obviamente evitar que nos progresen, pues tenemos que identificar esos espacios que van a quedar siempre libres o esos espacios que van a quedar vulnerables cuando hay un movimiento colectivo a través con la pelota o sin la pelota. Altura de la línea defensiva. ¿Listo? Pues no sé si observan acá, por ejemplo, el espacio en blanco. ¿Qué será eso? Desequilibrio. ¿Listo? Mucho espacio entre estos jugadores, los que quieren hacer la posesión de la pelota, que van a facilitar el trabajo de nuestro bloque defensivo y de nuestra línea defensiva. ¿Listo? Más o menos, muchachos. Y miren que también acá tenemos una característica, es el posicionamiento de la línea defensiva, como en una V, más o menos como la puntica de una flecha. Sí, profe. Listo. Tenemos el bloque bajo, pero creería yo, muchachos, vamos a dejar hasta allí y voy a finalizar con la próxima sesión. Hago rápidamente el bloque bajo. Bueno, que nos quedan 15 minutos. Pero pues es una solicitud, muchachos, que bueno, que no es de parte de, digamos, como institucional, obligatoria, pero pues sí quería como abrir los micrófonos en este último espacio y de pronto que
que ustedes expresen lo que están de pronto pensando, sintiendo en estos momentos de lo que está pasando a nivel nacional. Entonces ahí vamos a hacer un paréntesis. Y bueno, los micrófonos son de ustedes en estos 5 minutos.